serie por diciembre, ya, donde la serie se llama El Rey ha llegado, ya. El Rey ha llegado, vamos a compartir de hoy día hasta final de año todo lo que tiene que ver con la Navidad, pero desde el punto de vista bíblico, ya, desde el punto de vista de lo importante, de lo trascendental que tiene que ver con la Escritura. Porque la Navidad es simplemente el cumplimiento de distintas profecías del Antiguo Testamento, profecías que fueron cumplidas, lo que Dios promete lo cumple, cuando Dios dice algo lo hace, ¿cierto? No se quebranta, no, Dios es fiel y Dios es veraz. Entonces, lo que Dios ha prometido, lo ha cumplido. Él prometió que iba a enviar un Mesías para Israel y lo envió. Él prometió que iba a volver y volverá. Amén, porque Él es un Dios que no miente. Amén, así que quiero compartir hoy día una palabra que la he denominado esperanza cumplida. Esperanza cumplida. Y quiero que me acompañen al profeta Isaías. Al profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. Al profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, y dice de la siguiente manera, ¿me van siguiendo? Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Ya, las botas de los guerreros, el 5, y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí, Señor, escuchando la palabra, escuchando, Señor, lo que tú has puesto en mis labios. Señor, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Que nada pueda distraernos, Señor, de lo que hemos venido a hacer, a escuchar, a adorar, a sentarnos a la mesa, a tus pies también, Señor. Que no nos distraiga el calor, que no nos distraiga, Señor, lo que tenemos que hacer mañana, la próxima semana. Que no nos distraiga absolutamente nada, Señor, porque esto es serio, es tu palabra, es algo que trasciende, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que han llegado acá, bendíceles, Señor, y bendice también a los que no han podido estar por diferentes motivos, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel y eres bueno. Señor Jesús, te damos gracias por todo, Padre amado. Amén y amén. Amén. Esperanza cumplida. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la Navidad, y muchos me preguntan en esta fecha donde uno más responde preguntas de los hermanos, ¿cierto? Principalmente porque ¿qué es la Navidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer, pastor? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Y cuando nosotros vemos lo que es la Navidad,
tenemos que, en primer lugar, entender el sentido de la Navidad. Y el sentido de la Navidad tiene que ver con que marca el evento, uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, y que es precisamente el nacimiento de Jesús. Digo uno porque está su muerte y su resurrección. Amén. Entonces, la Navidad tiene que ver precisamente con el nacimiento de Cristo el Señor y cómo un niño en un pesebre, en un humilde pesebre, puede cambiar el curso de la historia de la humanidad, la historia espiritual, la historia social incluso donde él estaba, y cómo ese niño también sigue cambiando y transformando la vida de muchas personas hoy día en el mundo, incluyéndonos a nosotros. Amén. El impacto de Jesús de Nazaret es tan tremendo, hermanos, que ese impacto convulsionó a todo un imperio en la época. No fue cualquier nacimiento. ¿Se acuerdan que Herodes fue el que mandó a matar a los infantes de 2 años? Desde allí surge el famoso Día de los Inocentes, la muerte de los inocentes. Entonces, ¿cómo Dios en el tiempo perfecto, como dice Pablo en Gálatas, en el tiempo perfecto, cuando era preciso, mandó a Jesús nacido de mujer, ¿cierto?, conforme a la ley, y ha venido a trastocar y cambiar la vida de muchos de los que estamos acá? Amén. Esperanza cumplida. Ahora, es importante ver qué tiene que ver con esto. ¿Es simplemente un niño? ¿Es simplemente un nacimiento? ¿Es una época? ¿O la Navidad tiene que estar todos los días en nuestra vida? Para Isaías era importante poder plasmar esta idea en el pueblo de Israel de que de Belén, ¿cierto?, de la ciudad donde nace el Señor, vendría un gran Salvador. E Isaías se caracteriza principalmente por las palabras mesiánicas, las profecías mesiánicas. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53 y distintos capítulos de Isaías hablan precisamente sobre Jesús el Nazareno. En primer lugar, nosotros tenemos que entender algo, es que luz resplandeció. Eso es lo primero. Lo primero que viene a hacer Jesús es a traer luz en medio de las tinieblas. Lo primero que vino a hacer Jesús es traer luz en medio de la oscuridad. Amén. Eso es el primer punto. Miren, Isaías 9:1. ¿Cómo dice? Leanlo ustedes. Sin embargo, ¿se dan cuenta? O sea, sin embargo, ¿ese tiempo de qué? De oscuridad. O sea, la profecía de Isaías en el capítulo 8 tiene que ver precisamente con que iba a venir un tiempo de oscuridad, iba a venir un tiempo de tiniebla, iba a venir un tiempo donde pareciera ser que la humanidad estaba en una profunda muerte, en una profunda desesperación. En el capítulo anterior, si usted va al capítulo 8 en su Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que durante el tiempo de Isaías, Israel, un poquito de historia para que puedan conocer, Israel, que era el reino de ¿dónde? Del norte. Cuando se divide Israel se divide en 2 reinos, ¿cierto? Prueba bíblica, ¿quién merece ser cristiano? ¿Cierto? Israel se dividió en 2, Israel del norte y Judá del sur, con capital Jerusalén, ¿cierto? Israel del norte, capital Samaria. Entonces, cuando nosotros dividimos los profetas, tenemos que primero ver a qué nación le está profetizando el profeta. Hay profetas que son del sur y hay profetas que son del norte y hay profetas que son transversales, que profetizan no solamente al sur y al norte, sino que profetizan también a las naciones que rodeaban a Israel. Entonces, Israel del norte e Israel del sur, ¿cierto? Israel del norte y Judá del sur fueron las 2 naciones destruidas por distintas civilizaciones. Babilonia destruyó completamente, ¿qué cosa? Judá del sur. Y el pueblo asirio destruyó completamente
Israel del norte. Por lo tanto, cuando Isaías habla acerca de esta tiniebla y destrucción, tiene que ver precisamente, en primer lugar, con el sitio de estas naciones. Pero cuando Isaías habla, no se refiere solamente a Israel del norte, sino también a Judá del sur. Y eso me llama mucho la atención del texto bíblico, porque Isaías mayormente profetiza para un lado, pero acá pone la vara transversalmente. Por lo tanto, hasta que llega el capítulo 9, o sea, el capítulo 8 es pura destrucción, hermanos. Si ustedes leen el capítulo 8 en sus casas, es pura destrucción. Vendrá el rey, ¿cierto? El rey de Siria a destruir Israel. Vendrá esto, calamidad, vendrán problemas, vendrá sitio a causa del pecado de Israel, ¿cierto? La mayoría del exilio fue precisamente porque Israel no respetó la Torá, la ley. Entonces el capítulo 8 es solamente desesperación. Por eso que parte Isaías en el capítulo 1, versículo 1, ¿cómo es la palabra que usa? Sin embargo. Sin embargo. ¿Se dan cuenta? Estamos en el texto, ¿cierto? Sin embargo. Entonces, muchos de nosotros vivíamos en tiempos de oscuridad. Muchos de nosotros somos reflejados por la nación de Israel, porque vivíamos en oscuridad, vivíamos en desesperación. Dice la Reina Valera que era un tiempo de oscuridad y angustia. O sea, era un momento tenebroso, no había salida para la humanidad, no había salida para Israel, había desesperación, oscuridad. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos así? Puede levantar su mano y decir, yo he vivido momentos de oscuridad y de tiniebla, de oscuridad, hasta que aparece el sin embargo. Sin embargo, dice, ese tiempo de oscuridad y ¿cómo? Desesperación no durará para siempre. Gloria al Señor, porque dice, ese tiempo de oscuridad no durará para siempre. Es tiempo de oscuridad y desesperación que muchas veces nosotros vivimos, y también hoy día puedes estar viviendo un momento de oscuridad, una temporada mala en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida emocional, en tu vida personal. Puedes estar viviendo un tiempo de oscuridad. No obstante, el Señor dice hoy día, sin embargo, ese tiempo no durará para siempre. Ese tiempo no durará para siempre. Sin embargo, ese tiempo no será eterno. No hay momentos de oscuridad que la iglesia ha vivido que sea para siempre. Siempre irrumpe el Señor en medio de nuestras tragedias para traer esperanza en medio de la desesperación, luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la angustia. Sin embargo, dice Isaías, el mundo, hermanos, vive hoy día en una oscuridad espiritual tremenda. Usted solamente ve las noticias en la mañana y aparece una cantidad, aparte de los fiscalizadores que salen en Santiago todos los días, ¿cierto? A todos les roban, le sacan la moto, todo. Pero uno ve la noticia y pareciera que esto no hay rumbo, ya como que pareciera ser que ya está pronto para que vuelva el Señor. Porque hay oscuridad, hay corrupción en el poder judicial, en el ejecutivo, hay corrupción en las instituciones, hay oscuridad en las personas. La vida se ha transformado en seguridad para el mejor postor. Pero Isaías señala esa palabra que me encanta. Sin embargo. Sin embargo. Dice, sin embargo, ese tiempo y oscuridad no durará para siempre. Pero habrá un tiempo, ¿cómo dice? Pero habrá un tiempo, ¿dónde? En el futuro. ¿Cuándo? ¿Le suena eso? Galilea. Cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, ¿qué pasará con Galilea? Será llena de gloria. Será llena de gloria, dice Isaías. Sin embargo, ese tiempo de desesperación no durará para siempre, porque en un futuro Galilea de los gentiles será llena de gloria. Jesús, hermanos míos, vino a llenar de gloria esta tierra.
Jesús vino a llenar de gloria a este mundo. Este mundo estaba sentado en tinieblas, pero luz resplandeció. Habrá promesa de Isaías, es precisa en anunciar que Galilea de los gentiles será llena de gloria. El 2 dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. ¿Cómo caminaba el pueblo? En oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará luz. ¿Se dan cuenta cómo va jugando Isaías con la profecía? Estamos acá, ¿cierto? Va jugando con la oscuridad y con la luz. Oscuridad y luz. Por eso pone en énfasis que el pueblo estaba en completa oscuridad. Antes de que viniera el Mesías, antes de que ocurriera la Navidad, el pueblo estaba completamente en oscuridad y tiniebla. Por eso que la esperanza del Mesías tenía que ver no solamente con un Mesías político como muchos pensaban, tenía que ver con un Mesías que iba a traer luz en medio de la oscuridad. Y el Mesías prometido, ¿a cuánto se ha cumplido en nosotros? Que en medio de las tinieblas que nosotros vivíamos, apareció Jesús y trajo luz a nuestra vida, trajo claridad a nuestra vida, trajo un propósito a nuestra vida. Nos vino a alumbrar y decir, mira, esto estás equivocado, camina conmigo y caminarás en luz. Por eso que el Mesías no tiene que ver solamente en un contexto social de Galilea, tiene que ver con que Jesús ha trascendido en la historia y viene a traer luz en medio de la oscuridad. La luz alumbraría las tinieblas. Miren, Juan capítulo 8, 12 dice, Jesús habló. Juan 8, 12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos han estado en una pieza oscura alguna vez? ¿Qué hay en una oscuridad? Se pierden los sentidos. ¿Cuántos han chocado con un mueble cuando entran a la pieza y está todo oscuro? Y sienten, ¡ay, aquí está el mueble! ¿Le ha pasado alguna vez a usted o no? En medio entra a un lugar oscuro, no esos que visitaba antes usted cuando no conocía al Señor, sino que un lugar oscuro, una pieza, algo, y choca. Cuando hay luz, no hay claridad. Cuando no hay luz, no hay claridad. Cuando no hay luz, hay tiniebla y oscuridad. Por eso que Jesús nos dice que nosotros debemos ser luz en el mundo. Luz. No se puede esconder la luz en un almud. No se puede. Nosotros somos luz en el mundo. Por eso que es importante, iglesia, que el nacimiento de Cristo viene en primer lugar a traer luz en medio de la oscuridad. Había un pueblo que estaba en completa tiniebla y oscuridad. El llamado hoy día, en primer lugar, es a entregar tus cargas a esta luz. Que Jesús pueda alumbrar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Si estás viviendo situaciones difíciles hoy día, que el Señor pueda traer luz en la oscuridad. Recordar que la oscuridad no es permanente. Como dice Isaías, sin embargo, esta oscuridad no será para siempre. Ningún problema que tú vivas es para siempre. Ninguno. Ni la depresión más profunda es para siempre. Ni el problema a lo mejor que te genera más dolor es para siempre. Habrá un día donde Dios irrumpirá en medio de ese dolor y traerá luz en medio de la oscuridad. Busca la esperanza en la promesa de Jesús. Confíale a Jesús tus pasos. Si Jesús está en ti y tú en Jesús, caminarás siempre en luz. Él te mostrará por dónde ir, qué hacer, qué decisiones tomar. Invita al Señor a iluminar tu caminar. Hermano, estamos en una época del año súper agotada. En una época de mucho estrés,
donde muchos parecieran ser que solamente funcionan nomás. No están conscientes de lo que están haciendo, de lo que estamos haciendo. Y necesitamos que aún en esta época del año el Señor nos dé luz, claridad para tomar decisiones. Claridad para decir, Señor, esto tengo que hacer. Que no me nuble el estrés, que no me nuble el cansancio. Que siempre el Señor sea la luz en tus decisiones. Esto también nos va a ayudar para animar a otros que caminan en oscuridad. Escucha con empatía a aquellos que enfrentan dificultades. Ofrece oración a aquellos que están caminando a lo mejor en oscuridad o están viviendo etapas de oscuridad, y sé una fuente de ánimo basado en la esperanza de Cristo. Luz es Jesús. Amén. En segundo lugar, tiene que ver con el gozo que nos llena. Miren, Isaías 9:3. El 9:3 dice, estamos en la profecía de Isaías, ¿ya? Dice, harás que crezca, ¿qué cosa? El 9:3. Tiene calor el siervo atrás, parece. Aleluya. El 9:3 dice, harás que crezca la nación de Israel. ¿Y qué sus habitantes qué harán? Se alegrarán. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. O sea, la promesa del Mesías es algo tan particular, hermano, y vamos, no es tan profundo tampoco esto. Dice que va a traer alegría. Jesús ha venido para que tú vivas tu vida con alegría. Amén. Da un aplauso al Señor. Dice que el Mesías va a traer alegría. A veces menospreciamos la alegría y vivimos, ¿cierto? Nos convertimos y éramos tan alegres y nos convertimos y no, sí, debe ser serio. ¿Cierto? La promesa del Mesías es traer alegría, algo tan básico para muchos, pero qué importante es vivir el Evangelio con alegría. Contraste de la oscuridad con la luz, la tristeza con la alegría, una alegría permanente. No tiene que ver con que yo voy a estar todo el día riéndome, pero dice que tiene que ver con que Él trae gozo. El gozo no es un estado de ánimo, el gozo es algo permanente, que aunque tú enfrentes diferentes pruebas, nada te va a robar el gozo, porque el gozo viene de parte del Señor. Y Isaías usa analogía. ¿Cuál es la alegría que usa? Cuando alguien cosecha de su siembra. ¿Alguien ha cosechado de su siembra alguna vez? Aunque sea el poroto que uno ponía cuando era chico, ¿se acuerda? Algo hizo ese experimento cuando pequeño, ponía un poroto en una botella y crecía y uno lo veía todo el día así, ¿cierto? ¿Cuántos han disfrutado de una cosecha que usted ha sembrado? ¿Trae alegría eso, no? Es alegría, dice Isaías, como el que cosecha de su siembra, ese nivel de alegría, o como cuando los guerreros comparten el botín. ¿Por qué? Porque venían de una guerra tremenda. Significa que esos guerreros sobrevivieron, ¿cierto? Y se reparte el botín. Jesús ha llegado a la vida de la humanidad. La Navidad, el nacimiento de Cristo, ha sido para traer gozo permanente, alegría, saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Él ha venido a romper el yugo de la esclavitud que tenía sobre nuestros hombros. Dice Pablo en Gálatas 5:1, por lo tanto Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y esto es algo súper práctico. ¿Cuántos de nosotros éramos tan felices, contentos nos veían antes de conocer al Señor, pero conocimos al Señor y nos amargamos? ¿O no? No, dicen algunos. Sí, yo los conocía antes. Y pareciera ser que nos amargamos porque nos empaquetamos en un sistema religioso que nos dicen que tenemos que mantener la compostura. Yo no digo que no hay que mantenerla, pero el Evangelio ha traído alegría.
No puede ser que antes éramos alegres en nuestra familia y de repente nos convertimos al Señor y nos dicen los caras chupadas de limón. No puede ser, porque el Evangelio trae gozo. El Evangelio trae alegría a nuestra vida. ¿Están alegres ustedes? ¿Son felices, hermanos? ¿Viven el día a día con alegría? Qué importante es disfrutar el Evangelio. Si tú no disfrutas del Evangelio, estás bajo la ley, hermano. Porque la ley subyuga. La ley te dice lo que tienes que hacer. Si no lo haces, te vas al infierno. No. El Evangelio, el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo ha venido para traer alegría. Bendito sea el Señor. Qué alegría es servir al Señor. Siempre lo he dicho, la iglesia no es para aguantarla, la iglesia es para disfrutarla. La iglesia se disfruta, el Evangelio se disfruta, aún con calor, con el clima que haya, disfrutamos estar acá, disfrutamos adorar al Señor, nos alegramos con las alegrías de los hermanos. Eso es gozo, es alegría. Dice, pues tú quebrantarás el yugo de la esclavitud y levantarás la carga pesada de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. A ver los capos en la Biblia, ¿a qué se refiere Isaías? A ver cuántos teólogos hay. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? ¿A quién derrotó Gedeón? A los madianitas. ¿Con cuántos hombres derrotó Gedeón? Con 300 hombres. Entonces Isaías está recordando la gran batalla contra los madianitas a través de Gedeón. Esa gloria hermosa que hubo a través de este juez. Isaías dice, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Esta victoria fue lograda a través de la intervención del Señor, no por la fuerza humana, está diciendo Isaías. O sea, esta victoria que tuvo Israel sobre Madián es la misma victoria que tendrá el Mesías sobre el poder de la esclavitud, que viene de parte de Dios. Y así como Dios rompió el poder de Madián, Isaías promete también que romperá las cadenas de los opresores sobre nuestra vida. La iglesia ya no camina con cadenas de esclavitud, porque el Mesías ha venido a romper toda esclavitud, esclavitud de mente, esclavitud espiritual, y ha traído libertad a la iglesia. El problema es que cuando caminamos como esclavos y no como libres, porque la religión nos ha esclavizado con ritos y tradiciones, pero Cristo el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea. Ahora aplauda al Señor. La pregunta es la siguiente: ¿hay gozo en su corazón? ¿Ha traído Jesús alegría a tu vida? Despiertas en la mañana y dices, gracias Señor, qué alegría ver a mi familia. Abre los ojos en la mañana, ve a su esposo, no, ve a los hijos, qué alegría. No, también a la familia, a los esposos, a la esposa. ¿Cierto? Qué alegría, Señor, que has dado a mi vida. Porque podemos vivir constantemente, hermanos, amargados en nuestra vida. Nada nos gusta, nada nos satisface, todo es malo. ¿Ha escuchado a algún hermano? No acá en la iglesia, por supuesto, no mira a nadie. Que todo es malo y anda caminando la vida con amargura. Pero esa amargura no es del Señor, porque el Señor ha venido para traer alegría y gozo. El gozo no está basado en circunstancias temporales o en la obra de Cristo. ¿Dónde está puesto tu gozo? ¿En lo temporal o en lo que Cristo hizo? Porque el cristiano, hermanos, está llamado a vivir pruebas y padecimientos. Si tú crees que por ser cristiano no vas a vivir pruebas, estás equivocado. Porque constantemente tú vas a vivir en pruebas. Por eso que la mitad del Nuevo Testamento habla precisamente acerca de las pruebas, el padecimiento. ¿Cierto? No os preocupéis, ¿cierto?, cuando encuentren diferentes pruebas. Esta prueba, dice Pedro, es temporal. No se compara con lo glorioso que tiene que ver con la eternidad.
O sea, estamos llamados a vivir en pruebas. Por eso que es tan importante la pregunta: ¿en qué está basada tu alegría y tu gozo? ¿En lo temporal o en Cristo el Señor? Y en tercer lugar, de la profecía de Isaías, tiene que ver con que hay un rey que gobernará con justicia. O sea, en primer lugar, este rey, ¿cierto?, va a traer luz. ¿Qué va a traer? Luz en medio de la oscuridad. Va a traer libertad, ¿cierto?, de la esclavitud de los opresores. ¿Qué más? Va a traer gozo. Va a traer alegría. Y esta oscuridad, dice Isaías, no durará para siempre. El 3, miren, vamos, el versículo 6 dice: hasta que aparece la gran promesa de Navidad, hermanos. Lo que antecede la esperanza a la humanidad, dice Isaías, porque estaba hablando para Israel, pero aquí amplía la profecía para todos nosotros. Nosotros entramos acá. Dice, pues, el 6, ¿cómo dice? Pues el gobierno será llamado, dígalo con alegría, consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Den un aplauso a Jesús. Un aplauso al Señor. Aquí estamos, mire. Consejero, admirable, Emanuel. Dice, pues nos ha nacido, ¿qué cosa? Un niño. Después de todo lo que vivió la nación, después de toda tiniebla que asedió tanto al norte como al sur, vino la palabra a Isaías de parte del Señor que un niño llegaría a cambiar el curso de la historia de la humanidad. No iba a ser, cierto, este gran poderoso con coraza, con armadura, con espadas. Iba a ser un niño que iba a cambiar y trastocar el mundo entero, trastocar el imperio romano, trastocar a los grandes ejércitos que habían allí. Todo centrado en un niño. Y ese niño tenía características. Iba a ser llamado consejero. Consejero. ¿De cuántos Dios ha sido su consejero? Consejero. ¿De cuántos Dios ha sido poderoso? Que ha obrado, te ha sacado de la tempestad con poder. Ese poder que a lo mejor tú no ves, pero que cuando piensas y dices, esto solamente podía haberlo hecho Dios. ¿De cuántos de ustedes Dios es Padre eterno? Padre eterno. ¿Qué significa que sea eterno? Que es para siempre. Para siempre. Es una eternidad. ¿De cuántos de ustedes Dios ha sido príncipe de paz? Y ha traído paz en medio de las circunstancias difíciles. Ha venido a traer paz en medio del dolor. Dice, el nuevo gobierno, el gobierno descansará sobre sus hombros. Bendito sea el Señor. Consejero, poderoso, eterno, príncipe de paz. Mire el 7, mire lo que dice el 7 Isaías. Dice, su gobierno y la paz. ¿Qué dice? ¿Cuál es lo contrario que habla en el versículo 1? Que no será para siempre. ¿Qué cosa? La oscuridad, dice, no será para siempre. Sin embargo, en el versículo 6 dice, en el 7 dice, ¿cierto? Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Miren lo que dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, no solamente tenía estas características el Mesías, sino que también este Mesías que iba a ser, iba a gobernar, iba a ser rey, que era David, un rey. El reino de David fue esporádico, el reino de David fue
limitado. Pero hay una promesa. Cuando a Jesús se le llama hijo de David, no tiene que, y escuchen esto con atención, cuando a Jesús se le llama hijo de David, no tiene que ver simplemente con que Jesús sea del linaje de David. Ya, cuando dice Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Cuando llamaban a Jesús, Jesús, hijo de David. Que sea hijo de David tiene que ver con el pacto que Dios hizo con David. Miren, 2 de Samuel 7:16 le dice Natán, el profeta, a David: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Le dice que el reino de David iba a ser para siempre. Consulta, ¿el reino de David fue para siempre? No, destruyó. De hecho, David no pudo ni construir el templo. Entonces está hablando Isaías que Jesús, al ser el hijo de David, es que el reino de Jesús será para siempre. Él gobernará para siempre, por toda la eternidad. Este reino de Dios, donde tiene a Cristo como la cabeza, gobernará la iglesia por la eternidad. Ese reino no tendrá fin, pero ese reino gobernará con justicia, con imparcialidad y sobre todo con amor. Este niño que aparece en las Escrituras se hizo un día Señor y Cristo. Y dice Filipenses que Dios lo sentó ahí a la diestra de él y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está ¿dónde? En los cielos como en la tierra. Bendito sea el Señor. Este rey gobernará para siempre, y ese rey hoy día está en medio de nosotros y quiere que gobernar tu vida, gobernar tu casa, traer luz en medio de la oscuridad, traer paz en medio de la tiniebla. El gobierno de Cristo es eterno. ¿Está gobernando Cristo toda área de tu vida? ¿Realmente queremos que sea Rey eterno en nuestra vida? Porque Él quiere ser Señor de todo. No solamente de lo poco, no. De todo quiere ser Señor. De toda tu vida. ¿Estás experimentando la paz que trae el Príncipe de paz? ¿Hay paz en tu corazón, iglesia? ¿Te levantas con paz en la mañana? ¿Te acuestas con paz en la noche? ¿Hay confianza en la sabiduría de este Rey que es consejero? ¿Tu vida refleja la justicia, el amor de Cristo y su reino en tu entorno? El impacto de Jesús no tiene que ver solamente con Israel, tiene que ver también con nuestra vida. El Señor quiere ser todo esto que está acá en nuestra vida personal. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundo? El Rey ha llegado. Primera palabra, el Rey ha llegado. Esperanza